Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata de Darwin Caraballo, quien es director ejecutivo de Acción Empresarial para la Educación, mejor conocido como Educa. Bienvenido, un placer tenerte con nosotros, Darwin, a propósito de que estamos en la antesala del inicio de un nuevo año escolar. Así es, el agradecimiento es nuestro y saludos a los televidentes también esta mañana. Bueno, y además la visita es sumamente oportuna por el inicio del año y porque hoy sale una propuesta de la ADP para un acuerdo por la calidad educativa del país. Bueno, es muy positivo que el sindicato mayoritario de los docentes esté pensando en una agenda más allá del conflicto y más allá de las reivindicaciones de siempre que tienen que ver con lo salarial. Entonces, para variar. Aquí es un aspecto relevante porque la ADP es un jugador importante en el sistema. Quiero ver lo siguiente, esta propuesta parecería que no tenemos un pacto y tenemos un pacto por la educación. A eso iba, hay un pacto nacional para la reforma educativa vigente hasta el año 2030, claro, firmado en el 2014, dentro de los más de 118 compromisos que se tiene, hay uno solo que es de carácter irrenunciable, que es justamente no interrumpir la docencia, y eso ha ocurrido año tras año escolar. Entonces, el primer, creo que elemento que el ADP tendría que poner junto con esa propuesta de llamado a consenso, es decir, es cumplir con ese punto. Renunciamos a un conflicto en el cual el daño esté ocasionado a los estudiantes interrumpiendo las docencias. No dejamos de reclamar el derecho a poder reivindicar nuestras posiciones, pero sin que afecte eso el derecho de los niños a aprender. Ese es el elemento esencial desde la perspectiva de Educa, y ese es el llamado que siempre hacemos a la ADP a que, por supuesto, hagan sus reclamos legítimos, pero no afectando el derecho de los niños a una educación de calidad. En el país se está trabajando para una educación, o se trabaja para una educación inclusiva. O sea, ¿qué se está haciendo? Por supuesto, la educación inclusiva ha entrado en la agenda de la educación dominicana y se ha formalizado, por ejemplo, en el Pacto Nacional para la Reforma Educativa. Inclusiva en todos los aspectos, ¿verdad? No únicamente a niños con capacidades distintas, sino también a evitar cualquier diferencia distinta a aquella que surja de los talentos y las virtudes, ni por razones de nacionalidad, ni por color de piel, ni por religión, ni obviamente por género. Y eso afortunadamente está muy bien adquirido y asumido por la comunidad dominicana, que se traduce en la escuela. La República Dominicana es un país de encuentros. Ustedes que, bueno, sobre todo evalúan todo el proceso y digamos del 20 para acá, con el tema del efecto de la pandemia, lo que hicimos para salvar el año, en fin, ¿qué tanto nos hemos recuperado? Si tuviéramos una opinión de este momento de la parte del proceso educativo, ¿cómo lo pudiéramos definir? Nosotros lo hemos valorado positivamente porque lo comentaba hace algunos días con unos colegas de ustedes que el periodo de la educación de la República Dominicana bajo la gestión Abinader se divide claramente en dos tiempos. Uno, el marcado por la pandemia, y otro ya en la recuperación y la vuelta a la normalidad. Y durante la pandemia el mundo sufrió el cierre de las escuelas. Claro. Este gobierno asumió justamente con un año escolar que empezaba a pocos días formalmente de haber asumido, en plenas condiciones de pandemia, y lo más fácil hubiese sido cerrar las escuelas, como ocurrió en gran parte de América Latina. Sin embargo, el presidente actual tenía la convicción de que la educación no se podía detener y desarrolló un sistema creativo, innovador, audaz, con claros oscuros en la implementación, pero que a la luz de los indicadores y de las proyecciones que hacían los organismos especializados, que pronosticaban un derrumbe en la matrícula escolar y además una agudización de los problemas de calidad, pues ninguno de esos indicadores se verificaron una vez se recuperó la situación de pandemia. La deserción está en los valores estables de valores prepandémicos y los niveles de calidad también se han establecido en ese rango de bajo rendimiento, pero con algunas noticias importantes. Por ejemplo, durante la última medición de PISA, que recoge el efecto de la pandemia, solo 6 países en el mundo mejoraron y la República Dominicana fue uno de ellos. La mejora no fue extraordinaria, no da para tirar campanas al vuelo, pero sí indica un punto de inflexión
en el que aparentemente el sistema ahora se encamina hacia la calidad. Lo que es necesario a partir de este momento es encender todos los motores para acelerar la velocidad, porque el esfuerzo que hace la sociedad dominicana es de tal magnitud que amerita una aceleración mayor en el nivel de logro. ¿Y qué medidas puntuales se necesitan con mayor urgencia para lograr ese nivel de aceleración? Laura, y para los televidentes también, una de las grandes conclusiones de por qué, a pesar de la inversión extraordinaria que lleva más de una década y que acumula más de 40.000 millones de dólares en el sector educativo y no ha generado ese cambio, es porque en esencia lo que ocurre en las aulas, en las escuelas, ha sido lo mismo antes de pandemia, después de pandemia, ha sido antes del presupuesto y después del presupuesto. Entonces hay que llevar las transformaciones a la gestión escolar. Es un problema de gerencia, de entender cómo se lee el currículo, de enfocarse en las competencias que se requieren que los estudiantes adquieran, como la lectoescritura, que en Educa llamamos la madre de todas las competencias, porque si tú no puedes leer, no puedes desarrollar tampoco el pensamiento crítico en la matemática, no puedes aprender la ciencia. Entonces, destinar el tiempo y la secuencia lógica en el proceso de aprendizaje a que todos los días los niños lean, a que todos los días los niños puedan adquirir el hábito de la lectura y que lo disfruten. No se trata únicamente de leer por obligación. Borges, un famoso escritor argentino, decía que la lectura es otra de las formas de la felicidad y nosotros tenemos que darle a esos estudiantes el sabor por la lectura. Y eso, la escuela sigue siendo muy aburrida, muy tradicional, muy en la que el maestro habla y el estudiante escucha, muy estática. Hoy todo lo que estamos aprendiendo con la neurociencia y la comprensión de cómo aprende el cerebro humano nos dice que aprendemos de manera cinética, moviéndonos, claro. Que todo eso facilita el aprendizaje. Se fija lo que se vive. Se fija lo que se vive. Y en este caso a veces uno tiene la impresión de que esto sigue como comenzó. Ahora, en estos días vino la gente del INAVI aquí con nosotros y hablábamos de las cosas que se dan. Estamos hablando de que casi la tercera parte de la población dominicana está sentada en el aula del país. Son más de alrededor de 3 millones de estudiantes. Y sin embargo se hacía un relato de lo que se le daba. Mochila con lacto, comida, eso, lo otro. Sin embargo, cada muchacho de eso es un potencial padre de familia en algún momento. Claro. Le damos alimentación, pero no le enseñamos al valor de lo que se le da en la escuela. Es decir, cosas como esa, por ejemplo. Es decir, en un mundo, usted hablaba ahora de la lectura, del asunto, pero en un mundo de tecnología, la matemática es vital, porque la lógica es matemática. Entonces, si no se entiende nada de eso, es muy difícil ese proceso de aprendizaje. No, por supuesto. Entonces, un poco, y Laura preguntaba, ¿cuáles acciones tendríamos que hacer? ¿Cómo cambiamos eso? Porque tenemos la abundancia suficiente como para pensar que podemos generar otro escenario. Y no lo vamos a cambiar todo de la noche a la mañana, pero tiene que haber medidas puntuales que sean las que se necesitan para lograr un mayor impacto. Así es, y en Educa, junto con el Ministerio de Educación y la Presidencia de la República, hemos venido desarrollando en silencio una experiencia piloto en 155 centros de todo el país de manera aleatoria, elegidos, y hemos ensayado una manera distinta de hacer las cosas dentro de la escuela y se logran los resultados. ¿Cómo cuáles cosas están haciendo? Bueno, a eso que les comentaba, es decir, una forma distinta de gestionar el centro educativo y el tiempo que se dispone, donde el director del centro adquiere un valor medular, donde el maestro es el artífice del manejo del currículo dentro del aula y lo administra. Llamamos que debe aplicarlo con inteligencia el currículo. El currículo dominicano es muy intensivo en contenidos, pero poco preciso en la profundidad, porque justamente por la cantidad de contenidos que tiene no hay el tiempo suficiente para profundizar. El maestro tiene que seleccionar aquellos contenidos que mejor se adaptan a las características. ¿Y no sería más práctico y más sentido que pudiéramos evaluar cuáles son esas cosas esenciales que tenemos que hacer énfasis y luego esas otras cuestiones
la podemos dar como cultura general. Exactamente. ¿No pudiéramos hacerlo con mejores resultados? Lo estamos haciendo, Percio. En ese proyecto nosotros hemos logrado que en promedio en esos 155 centros el nivel de logro en lectura se duplique y también en matemática. Y en aquellos 10 mejores centros se multiplicó por un factor casi de 9. Ya pronto lo estaremos anunciando a la ciudadanía y a las autoridades del Ministerio de Educación. Esto como yo no sé si esto lo siguen haciendo. Pero yo recuerdo que se hacían aquí muchos, ¿qué sería? Festivales de lectura o invitaciones de lectura. Por ejemplo, la obra de Juan Bosch, el poema de Pedro Mir, eso se leía y los estudiantes iban leyendo. Permítame contarles un componente de ese proyecto que es distintivo y es bastante innovador, que es la construcción, la generación de una figura que es el mentor del centro educativo. Es un docente profesional, con mucha experiencia, con experiencia de dirección, que se hace responsable del resultado académico de un par de centros educativos que se le asigna. Ese docente no es contratado adicional, ya está dentro de la estructura del Ministerio de Educación, que no tenía funciones asignadas específicas y que ahora se le da un rol de responsabilidad sobre los aprendizajes. La figura de ese mentor hace la diferencia y estamos validando cómo esos resultados que se han generado son consecuencia de la responsabilidad técnica de esa nueva dinámica de esos profesores que el país merece conocer, a esos mentores que merece honrar como verdaderos héroes, porque son capaces de guiar a maestros comprometidos, pero a veces con algunas dificultades o baches en su disciplina, que con esta ayuda de un docente más experimentado son capaces de suplir. Recientemente el Tribunal Superior Administrativo, a través de una dictaminó que educación debe impartir clases de la Constitución, clases del medio ambiente y clases sobre educación vial. El Ministerio de Educación respondió y dijo que va a apelar a esa decisión porque ellos dicen que eso está contemplado en la currícula. Queremos saber su experiencia y ese acercamiento con educación, si es cierto o no esto. Está contemplado en la currícula, por supuesto que sí. Son todos ejes y temas transversales. Eso no se puede incorporar en el currículo como una materia en sí misma. De hecho, hoy la estructura académica de los sistemas educativos más desarrollados no trabaja ya por la compartimentación tradicional de las asignaturas, sino que trabaja de manera transversal. El conocimiento, los procesos sociales no se dividen por matemática, física, química, sino que hay un concepto de área de ciencias, por ejemplo. En este caso, también, todos estos conceptos, como lo que tú mencionas, que tiene que ver con la enseñanza de la Constitución, la construcción de ciudadanía, el cuidado del medio ambiente, son ejes transversales que deben estar presentes en la currícula. ¿Y qué hubo ahí? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Hubo un desconocimiento entonces del tribunal con relación a este punto? Probablemente sí, de todas maneras. Sin embargo, a propósito del tema del tribunal, el expresidente del Constitucional, Milton Wright, se quejaba públicamente, en reiteradas ocasiones, de la resistencia del sistema educativo de incorporar. Ese es otro punto, ¿no? La formación, porque una cosa es que lo tengamos contemplado y otra cosa es que se imparta. Correcto, eso es. Una cosa es que se tenga una asignatura como tal, claramente esa no es la vía. Que tiene que ser un eje transversal, sí. Ahora, ¿dónde está la oportunidad de mejora? En que efectivamente el educador en esas estrategias y en esa lectura inteligente del currículo, por ejemplo, la lectura la trabaje a partir de la Constitución Nacional. Entonces, ese es un elemento a lo cual nos referimos, que a la hora del estudiante ensayar sus técnicas de lectura, por ejemplo, lo haga con alguno de los artículos. Porque posiblemente el recurso que pretende hacer el Ministerio de Educación no tenga sentido, porque el tribunal le va a decir, bueno, lo tengo en la currícula, pero usted no lo imparte. Claro, pero eso... Y yo lo que estoy mandando es que se imparta, ¿no? Pero la diferencia está en cómo organizarlo, y no debe ser una materia específica. Sí, sí. Pero sí debe mejorarse en la implementación. Antes en moral y cívica, cuando yo estudié, normalmente la moral y cívica era una materia que obedecía mucho a la imaginación del profesor. Porque eran valores patrios, valores morales que él daba, en fin, que el profesor lo introducía. Yo recuerdo que a mí me ponían a leer muchísimo la Biblia.
Claro. y a explicarla después en moral y cívica, valores patrios. Y un buen día era una novela, había que leer una novela y explicarla, es decir. Exacto. Con el tema de la educación sexual, o sea, han salido muchos trabajos de la alta tasa de niñas o adolescentes embarazadas en edad escolar. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué usted plantea para reducir esta situación? Nosotros hablamos en Educa de trabajar de manera transversal, ya que estábamos hablando de esta estrategia, los temas vinculados a un estilo de vida saludable, de lo cual tiene que ver con justamente conocer los riesgos de una vida sexual activa pronto, es decir, temprana, las consecuencias que puede tener sobre la salud o sobre embarazos inoportunos en función de jóvenes adolescentes, que es uno de los flagelos que afecta a la adolescencia dominicana, en particular a las mujeres, y claramente eso hay que trabajarlo. Los países que han desarrollado buenos programas serios de formación sobre estos temas reducen las tasas de embarazo adolescente. Así que es un trabajo que debe enfrentar el sistema educativo también de manera transversal, claramente. Una deficiencia que yo he podido notar en los maestros, sobre todo de las escuelas públicas, es que no tienen quizás la preparación en el abordaje de los niños en condiciones especiales. Por ejemplo, niños con cierto grado de autismo y otros. O sea, ¿qué se está haciendo desde el país? Porque para atender a ese tipo de personas, casi siempre hay como centros especiales. Sin embargo, el que no puede pagar un centro especial tiene que ponerlo en una escuela pública, por ponerle un ejemplo. Pero los maestros no tienen quizás esa capacidad de lidiar con este tipo de personas. Bueno, pero hace un tiempo tú me preguntabas sobre la educación inclusiva. El modelo de educación inclusiva justamente supone que a esos muchachos no hay que excluirlos en centros especializados. Si tienen las condiciones y si es saludable para ese estudiante, debe ser integrado con el resto de los padres. Sin embargo, los profesores quizás no sepan manejar ni lidiar con un niño o una niña con una condición como esta. Bueno, no todos los docentes. Hay docentes que son experimentados, el sistema educativo ha generado instancias de capacitación. Obviamente esto es un desafío mayor para el docente. Eso no lo vamos a negar, porque un modelo de educación inclusiva exige un compromiso mayor, una complejidad en el aula para el educador que no es la misma que cuando tiene y porque la digamos, afectación pueden ser diversas. Claro. Alguien tiene un déficit de atención, pero el otro tiene un retraso, el otro... Sin duda, pero el mundo camina hacia la integración y hacia la integración también social de personas con estas características particulares, para que también no haya esa discriminación que en el pasado, en nuestras generaciones, existía. Entonces, ese es un desafío que la sociedad dominicana tiene y que se expresa en la escuela. La manera en atender esto, siempre y cuando sea lo mejor para ese estudiante con estas condiciones y para no afectar su desarrollo futuro, es incorporarlo con las dificultades que eso trae consigo, sin duda, sí. Hay un tema con la gestión de algunos centros educativos, donde algunos están teniendo unas características y unas garantías y unos cupos muy limitados, y otros, por el contrario, entonces están mostrando una calidad disminuida, lo cual está creando como una especie de subsistema incluso dentro del sistema público. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, ahí hay varias explicaciones que son complejas. En principio, tenemos que ver que la pandemia generó un efecto importante sobre la reducción de la oferta privada de sectores medios y medios bajos. Cerraron más de 880 centros educativos que dejaron de ofrecer un servicio. De allí, más de 45.000 niños se han tenido que trasladar al sector público, con lo cual hay una presión adicional que antes se atendía por esa vía. Segundo, la población dominicana se mueve con mucha facilidad detrás de donde están las oportunidades de empleo. Entonces, en las áreas donde se genera actividad económica, la familia se traslada y por tanto también presiona. Y hay zonas del país donde hay escuelas que están prácticamente vacías y hay otras zonas donde están abarrotadas.
allí hay un problema de logística y de timing. Eso siempre va a estar ocurriendo. La solución es donde hay que encontrar mecanismos ágiles para que esto no se vuelva en un problema de calidad para la oferta. Una de las formas de hacerlo es, y el Ministerio de hecho lo ha habilitado, aunque ha sido poco comunicado y tal vez poco utilizado, es el trabajo de estudiantes que puedan asistir a centros educativos privados que tienen cupo, pagados por el Estado. Es decir, no al mismo precio de la matrícula, ¿verdad? Al mismo costo que para el Estado supone atender a un niño, bueno, ubicarlo en una oferta de carácter privado, convirtiendo así un sistema de subvención o híbrido en el cual se encuentra la mejor opción del punto de vista costo-eficiente. Es decir, no hay necesidad de construir una escuela si en esa misma cuadra hay un colegio privado que tiene 100 cupos disponibles. Ubiquemos a esos estudiantes ahí, controlemos que la calidad, que de hecho el Ministerio es rector de todo el sistema educativo, público y privado, y de esa manera encontrar soluciones óptimas. Esa es la vía, pero de todas maneras claramente siempre va a haber problemas de la calidad de la infraestructura, porque el universo de aulas, de escuelas educativas supera los 7.600 centros. Entonces siempre va a haber problemas de infraestructura, de filtraciones, de problemas de mantenimiento que hay que constantemente estar trabajando sobre él. En eso también hay una oportunidad de mejora. Entonces el panorama tiene esta complejidad, a la vez que ahora también se incorpora un elemento novedoso que es el transporte escolar, para que los estudiantes no tengan necesariamente que ir al centro educativo que queda a una distancia andando, sino a una distancia un poquito mayor con la incorporación de este transporte escolar que le permite acceder a mejores centros y de manera más segura. Claro. El año escolar se amplió a todas las provincias. Se amplió a todas las provincias, exactamente. Claro. Quiero preguntar. ¿Qué tanto estamos usando la tecnología para ayudar al aprendizaje, poner a la gente a vivir un poco la experiencia, qué sé yo? El propio TCA, el tribunal, mandaba a impartir la Constitución, medio ambiente y asuntos, pero un buen documental de medio ambiente pudiera tener una enseñanza general, pública para todo el mundo, que pudiera ser bien usado en un aula. Y en vez de pasar una hora a un profesor hablándole tontería, mirar eso, comentar el video, bajar al río, mirar el río, vivir la experiencia del río. ¿Qué tanto estamos usando esto? O una buena orientación en una charla sobre la Constitución muy didáctica, porque no siempre aparece un buen profesor que pueda explicar la Constitución de manera razonable, pero alguien que lo hace, ese video puede correr en todo el territorio nacional en el mismo nivel. Y los estudiantes tener la misma oportunidad de escuchar una buena opinión de alguien que trabaje. ¿Qué tanto estamos usando esto? Exactamente. Bueno, para empezar, la República Dominicana, desde la vigencia del 4%, viene haciendo un enorme esfuerzo por entregar un dispositivo electrónico al educador y al estudiante. Y prácticamente hoy lo tienen casi todo el universo escolar. Pero allí es donde todavía hay muchas oportunidades de mejorar, de usar más intensamente y sacarle provecho a esa tecnología. Usted lo decía con mucha claridad. Hoy la tecnología permite trascender los límites del aula y llevar al mejor docente a cada aula, porque desde allí pudiera impartir una clase junto con el docente en el lugar para retroalimentarse y las falencias o las dificultades que tiene ese educador en determinados temas, bueno, lo puede suplir con un colega más experimentado que está sentado incluso tal vez fuera del país. Entonces, la importancia de entender el potencial de la tecnología, todavía hay un trecho para recorrer. Las bases están sentadas, como en otros aspectos. Nosotros creemos que estos próximos 4 años justamente pueden ser los del gran salto hacia la calidad, porque hoy parece que los fundamentos están sólidos, que el punto de inflexión comenzó, entonces es momento de inyectarle no el combustible que es los recursos, sino la gestión que permita justamente facilitar y llegar a esos niveles de logro. Y con relación a los idiomas, ¿por qué no se da un inglés más avanzado en las escuelas públicas? Porque está un mundo muy competitivo y los idiomas, sobre todo el inglés,
te abre una cantera para tú tener mayores posibilidades, incluso hasta de empleo. Lo que pasa es que todavía no estamos quemando en español. Bueno, mira, absolutamente. Y los de inglés no saben. Hay un tema... A lo mejor le va mejor en inglés. Pero independientemente de eso, lo que tú dices es clave. El inglés para un país que pretende ser un centro de atracción de visitantes y también de inversiones. Que ya lo somos. Que, claro, pero obviamente con un potencial todavía muy grande por desarrollar, es un elemento esencial. Y en eso se está trabajando. Como bien decía Laura, hay un tema de debilidad muchas veces o falta de docentes para expandir a todo el universo. Allí hay estrategias muy exitosas que usan la tecnología justamente supliendo eso con docentes angloparlantes, que muchos de ellos pueden ser dominicanos residentes en los Estados Unidos, trabajando en conjunto con un docente local. Hay una experiencia del Plan Ceibal de Uruguay que es modelo a nivel global justamente con esto, la enseñanza del inglés con docentes que no residen en el país, son angloparlantes, pero con el docente local sentado allí con los estudiantes en el aula. Incluso con la matemática que pasa con la matemática. Que, entonces, que a veces los propios profesores lo que hacen es que le meten cuco a los muchachos y los muchachos se prejuician. Pero hay algo que Laura planteaba que es también con las necesidades de mejorar las competencias de los docentes en la propia lengua materna. Nosotros estamos trabajando en el marco de ese proyecto con el Instituto Cervantes de España, el instituto que justamente es el oficial para la enseñanza de la lengua española a nivel global, y los docentes se están certificando también en el español. Pero eso nos está permitiendo... Colombia tengo entendido que también tiene una buena formación. Colombia. Sí. Lo que sucede es que el instituto a nivel internacional legítimo para validar las competencias en el idioma español es el Instituto Cervantes. Y hemos podido identificar que docentes dominicanos no logran los niveles de suficiencia de excelencia que se requiere para poder enseñar. Porque justamente un docente, ¿cuál es la principal herramienta que tiene para enseñar en el aula? El idioma, el lenguaje. El proceso de educar es una acción comunicativa. Ahí preguntaría lo siguiente, en un plan serio de mejorar el sistema educativo, ¿no es válido importar profesores en distintas materias para formar profesores y para trabajar en las aulas? Para formar profesores sí, para impartir clases en las aulas es más complejo, porque la educación no es solo aprender conocimiento en sí mismo, es también el desarrollo de una cultura, de una forma de ver el mundo y de una identidad. Sí, pero qué sé yo, si yo quiero enseñar inglés y el profesor que tengo nominado no sabe inglés, no me le va a enseñar nada al muchacho. Bueno, justamente por eso... Yo puedo traer profesores que dominen de inicio. Esa experiencia que nosotros estamos ensayando de manera experimental, originada en el Plan Ceibal, trabaja con un docente internacional angloparlante. En el caso de la República Dominicana, bien pueden ser personas de la diáspora, y están acostumbrados a acompañarnos en este proceso. ¿De la diáspora o el que esté disponible? Porque yo lo que veo que aquí no tenemos que tener... Aquí el objetivo debe ser superar los niveles educativos. Sin duda. Si el que viene de la Europa del Este, ese es el que vamos a contratar porque el que está disponible. Si el que viene es un ciudadano haitiano, que muchos saben inglés y hablarlo, si lo tengo aquí adentro, ¿por qué no lo bien utilizo? Completamente de acuerdo. La nacionalidad no es un factor, el factor es la calidad del Pero lo importante docente. es allí entender que en la relación cotidiana del maestro con sus estudiantes nunca va a ser sustituible el docente dominicano junto con los estudiantes. No, por eso es que digo, es un proceso de transición. Al final, cuando nos vamos al origen, quien estableció el sistema educativo no era dominicano, era un puertorriqueño. Darwin, gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos dando seguimiento a todas estas iniciativas. Mientras tanto, despedimos a Darwin Caraballo en calidad de director ejecutivo de Educa. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.